ADN. Bueno, nos vamos a detener ahora en el post-plebiscito, en la agenda que viene. Un hombre que va a estar especialmente encomendado de hacer esfuerzos por llevar adelante esa agenda es el ministro del gabinete encargado de la relación con el legislativo, el ministro secretario general de la presidencia. Lo tenemos en la línea, el ministro Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Además, en estas horas en que lo que se viene por delante va a ser sumamente, me imagino, desafiante para usted por el cometido que le corresponde como ministro en ese rol. Pero antes de ir a esa agenda, ministro, me gustaría preguntarle por su reflexión más profunda, si usted quiere, más íntima, más individual, no como ministro, como ser humano, como chileno, como socialista, como esposo y como padre, sobre lo que ha pasado en estos 4 años en Chile y lo que pasó ayer. Bueno, que creo que ayer una vez más quedó claro que el desafío constitucional consistía en arreglar un texto que fuera expresión de la diversidad de la sociedad chilena y no la visión de un sector, por legítima que sea esta visión, que no representara, insisto, a todos los sectores que forman parte de una sociedad diversa como la nuestra. Por eso varias veces insistimos que una constitución debe ser expresión de acuerdos sustantivos y de un diálogo inclusivo. Y bueno, lamentablemente, una vez más, se puso un texto al país que recogía solo algunas miradas, pero no todas las miradas. Y la ciudadanía concurrió a las urnas y señaló que obviamente el texto de esa naturaleza no estaba a la altura de lo que se necesitaba. Y creo que, por tanto, la principal lección para el futuro es que tenemos que promover diálogos inclusivos, diálogos incluyentes, que nos permitan arribar a acuerdos sustantivos que expresen precisamente la diversidad de nuestra sociedad. Y sobre todo ahora, en los desafíos que metió el presidente, que nos hagamos cargo de necesidades sociales imperiosas, que no pueden seguir postergándose, como es el caso de las pensiones. Uh-huh. Finalmente hay un llamado que nos hace, yo creo, los ciudadanos y ciudadanas a que hagamos posible cambios que mejoren su vida, que resuelvan sus problemas en materias sociales, y para eso se necesitan acuerdos. Y eso implica voluntad constructiva de todos los actores. Ministro, ya vamos a entrar en eso, pero sobre los resultados de ayer, estrictamente, lo cierto es que el país rechaza por segunda vez una propuesta constitucional. Para usted, eso significa, primero, que se consolida la Carta Magna vigente, y lo segundo, ¿significa para usted que los chilenos no quieren una nueva constitución? Mire, más que sacar conclusiones generales y a veces abstractas, vamos a lo concreto. El gobierno no va a impulsar un nuevo proceso constituyente en lo que queda su mandato. Respecto a lo que se resuelva por el sistema político, o lo que resuelve la ciudadanía, eso es otro debate. Pero nosotros hemos dicho claramente que no vamos a insistir en un nuevo proceso constituyente durante el mandato del presidente Boric. Así lo dijo expresamente el presidente Boric el día de ayer. Hay una especie de agotamiento del proceso, en alguna medida cierta fatiga, y hay que hacerse cargo de esa situación, y por eso no vamos a insistir en un nuevo proceso. Ya, dicho eso, ¿usted cree que los chilenos no quieren una nueva constitución? A mí no me gusta hablar a nombre de los chilenos o de quien sea cuando es la propia gente la que tiene que hablar. Y bueno, hubo un primer plebiscito que fue claro respecto de la demanda por una nueva constitución, y posteriormente hubo 2 plebiscitos en que los textos propuestos no estuvieron a la altura de lo que la ciudadanía demandaba. Pero insisto, para no ir a un debate que me parece que en alguna medida puede ser distractivo, lo concreto es que nosotros no vamos a insistir en un nuevo proceso constitucional. Ministro Elizalde, en ese escenario entonces, y puestos en este 18 de diciembre, lo que viene ahora es una agenda que el presidente Boric jerarquizó y puso ahí en primerísimo orden de cosas como las tareas a acometer, y él dice que mandó a todo su equipo, usted incluido, para ir adelante con esto. Estamos hablando de las pensiones, de la reforma del pacto fiscal, estamos hablando de seguridad. A ver, más allá de cómo se dicen estas cosas en los discursos, en lo concreto, ¿qué es lo primero? ¿Dónde hay más posibilidad de avanzar? ¿Cuáles son los primeros pasos que usted mismo va a dar para ir cumpliendo esa agenda? Bueno, tenemos enormes necesidades sociales. En alguna medida la política está en deuda y las necesidades sociales están ahí intactas y es necesario abordarlas. Y ello requiere que saquemos adelante reformas sustantivas
para la cual es imprescindible tener acuerdos. Los acuerdos son, podríamos decir, la forma de sacar adelante o de llevar adelante cambios sustantivos que se hagan cargo de necesidades sociales que afectan a los chilenos en su vida diaria. Y el gobierno, el presidente Boric más bien, el jefe de Estado y jefe de gobierno, ayer en sus palabras hizo mención a dos iniciativas que están pendientes. La primera, la reforma de pensiones, y en segundo lugar, el pacto fiscal. Respecto a la reforma de pensiones, todo el mundo sabe que Chile necesita una reforma de pensiones. O sea, este es un diagnóstico que se hizo explícito el año 2008, cuando Michelle Bachelet creó el Pilar Solidario, y ahí ya se señaló que era necesario además abordar una reforma del llamado Pilar Contributivo. Y se han presentado múltiples iniciativas. La presidenta Bachelet presentó una, el presidente Piñera otra, el presidente Boric ha presentado otra. Y no hemos podido sacar adelante una reforma que se traduce en algo muy concreto. Tenemos que mejorar el monto de las pensiones. Las pensiones no permiten que los jubilados lleguen a fin de mes. Y ese aumento tiene que ser ahora, no en varias décadas más. Y por eso nos parece que es tan importante sacar adelante esta reforma. Y hemos actuado con toda la flexibilidad necesaria para incorporar distintas miradas y puntos de vista que nos permitan arribar a un acuerdo. Y vamos a insistir en ese diálogo, porque es lo que el país necesita. Ya, pero se va a insistir... Y el pacto fiscal también, o sea, necesitábamos un pacto que garantice crecimiento, que promueva la inversión, que promueva el empleo, y al mismo tiempo que provea al Estado de recursos para abordar necesidades tan imperiosas como, por ejemplo, reducir las listas de espera o mejorar la PGU. Ya, detengámonos en algunos de estos puntos, ministro. Por ejemplo, en pensiones. Corre el tiempo, como usted muy bien recuerda, ha habido iniciativas de distintos gobiernos de diferentes signos, todas se han frustrado. Estamos en el pie en el que estamos. No se ve el acuerdo por ninguna parte. De pronto hay señales como de alguna flexibilización, pero en el intertanto pasan los años y ya nos estamos quedando cortos. Los países a los cuales buscamos parecernos cotizan el 20% de los salarios de la gente para las pensiones. Ahorran mucho más, contribuyen mucho más. Hay otro también aparataje del Estado y de apoyo, de ayudas del Estado también. Hay contribuciones mixtas, en fin, tripartitas incluso, pero aquí estamos pegados. Entonces, a ver, estamos en un estado de cosas que uno no ve por dónde puede haber el acuerdo. Ayer mismo en la derecha decían, no, es que si no van a ir fundamentalmente los 6 puntos adicionales a cotización individual, no vamos a dar los votos. Entonces esto está trabado absolutamente por muchas declaraciones de pronto de buena voluntad que haya. Entonces, pregunta, ¿está el gobierno dispuesto a pensar, a salirse de la caja, como se dice habitualmente, a pensar otra fórmula, en darle otro impulso, en flexibilizar las posiciones previas o en ser más ambiciosos con la reforma? Nosotros, y yo soy testigo más del esfuerzo que ha hecho la ministra Toá y el ministro Marcel en el diálogo que han tenido con distintos actores políticos con representación parlamentaria para construir la mayoría necesaria para aprobar esta reforma. Hemos sido explícitos respecto de la necesidad de buscar fórmulas creativas y alternativas que nos permitan arribar a un punto de entendimiento. Y aquí lo relevante es qué es lo que defendemos como principio, como convicción. Nosotros hemos insistido que el aumento de las pensiones no puede, traducirse en un cambio que saca realidad en varias décadas más. El tema de la solidaridad lo hemos planteado porque es la forma de garantizar que las pensiones aumenten hoy y no en varias décadas más. Y hemos puesto sobre la mesa distintas alternativas técnicas con el objeto de arribar a entendimiento. Y vamos a insistir en eso, vamos a insistir. Yo espero que exista una voluntad de diálogo constructivo de parte de todos los actores que nos permita arribar a un acuerdo sustantivo que garantice la aprobación de una reforma que es imprescindible para el país. Así que bueno, vamos a insistir. Estábamos dialogando antes, hemos dialogado en el último tiempo, vamos a seguir dialogando y haremos todo el esfuerzo necesario para poder destrabar una reforma que nos parece Ministro, que Chile necesita, y eso a toda luz es evidente. Pero ¿usted cree que el haber pasado el plebiscito, el cambio de ese clima electoral por sí solo abre nuevas oportunidades para el debate, por ejemplo, de lo que decía Mauricio, la reforma previsional? Aparece como un poco voluntarista, ¿no? Porque ayer escuchaba, por ejemplo, a la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, en un debate en televisión, y decía, bueno, en un debate con otros parlamentarios, ¿no? Le decía, bueno, cambien la reforma previsional y nosotros estamos dispuestos a avanzar en la reforma previsional. El resto parece lo mismo de siempre, digamos, ¿no? O sea, el gobierno insistiendo con lo suyo, la derecha insistiendo con lo propio. Bueno, sobre eso el gobierno ha sido flexible y respecto al proyecto original se han planteado alternativas y cambios,
pero que no pasen a olvidar lo que es esencial, y es el sentido de la reforma. El sentido de la reforma es resolver el problema de los pensionados hoy. Ya, pero entonces, ¿cuál es la llave? Porque esto el gobierno lo viene planteando ahora, hace rato, digamos, antes y después de las elecciones. Por eso, Paula, pero estamos en ese proceso de diálogo. Ahora, si usted me dice cuál es el efecto que tiene el plebiscito en la actitud de los distintos actores políticos, bueno, eso lo veremos en estos días, pero aquí lo relevante es que finalmente tenemos que sacar esta reforma adelante porque Chile la necesita, porque los pensionados no llegan a fin de mes, porque es una necesidad imperiosa, porque además con las tasas de cotización que tenemos en el país es difícil también poder aumentar de manera sostenida y permanente el monto de las pensiones. Y esa reforma además debe tener un sentido de seguridad social, que es lo que le da justificación al sistema de pensiones en todas las partes del mundo. ¿Y usted espera que haya una apertura distinta, que haya una disposición distinta tras el plebiscito, sobre todo tras la derrota del a favor? No lo vincularía. ¿En qué sentido no lo vincularía? O sea, cualquiera hubiera sido el resultado, esta reforma es necesaria. Entonces, si yo lo vinculo, claro, alguien va a creer que se quiere sacar cierta ventaja de lo que aconteció ayer, y nada más lejos de la voluntad del gobierno. Nosotros queremos sacar esta reforma desde siempre. Forma parte del programa del presidente Boric. Hay un diagnóstico compartido y transversal en la sociedad chilena de quienes sabe llevarla adelante. Y por tanto el presidente ayer fue explícito. Necesitamos acuerdos que nos permitan llevar adelante, impulsar cambios sociales profundos que se hagan cargo de las necesidades de las chilenas y chilenos. Entonces, si cualquiera hubiese sido el resultado del plebiscito, esta necesidad está intacta. Lamentablemente está intacta y no hemos logrado resolverla. Bueno, actuemos con la madurez responsable para generar un acuerdo que nos permita destrabar una reforma que el país necesita. Sí, lo que pasa, ministro, que fuera el llamado a la madurez y a hacer los esfuerzos por acercar posiciones y conseguir los acuerdos, cuesta entender cómo, cuando hasta aquí es lo mismo que se ha dicho siempre, sí, claro, hay que llegar a acuerdos, pero usted mismo nos repite ahora que se va a insistir en lo que se ha venido insistiendo, entonces eso no ha dado resultado hasta aquí. Por eso le preguntaba si se está dispuesto a pensar fuera de la caja, a pensar en otra fórmula, en hacer un poquito, no sé si borrón y cuenta nueva, pero a ver, dejemos los desacuerdos previos, busquemos el acuerdo por acá, una idea nueva. ¿El gobierno está dispuesto a pensar ideas nuevas? A ver, lo que pasa es lo siguiente: nosotros durante todo este tiempo hemos estado dialogando con los distintos actores. Y le puedo decir que en ese contexto, por eso lo señalé, he sido testigo como la ministra Jara y el ministro Marcel han puesto sobre la mesa distintas alternativas que permitan destrabar una reforma tan necesaria como la reforma de pensiones. Yo espero que esto prospere. O sea, si me preguntas, uno nunca tiene una bolita de cristal para saber lo que va a pasar, pero he notado desde antes del plebiscito de ayer cierta disposición de actores que son fundamentales para llegar a un entendimiento. Bueno, espero que finalmente esa actitud prime, porque el país la necesita. ¿Cuáles son esos sectores que han mostrado esa disposición? No, mire, en general, o sea, nosotros hemos dialogado con todos. O sea, algo que caracteriza el trabajo que hemos hecho es que nos sentamos permanentemente con todos los actores, oficialismo, oposición, con el objeto de buscar fórmulas alternativas, y vamos a insistir en ese esfuerzo. Así que, espero que podamos tener una buena novedad en un tiempo relativamente corto, porque es lo que el país necesita. Pero para eso es fundamental que exista voluntad constructiva de todos los actores. Ya, ministro, justo eso le iba a preguntar, el tema de los tiempos. De quien sea, es muy difícil avanzar como país. Si existe una voluntad constructiva, no me queda duda que vamos a llegar a un buen acuerdo. Justo le iba a preguntar por eso, por los tiempos, porque ya este año 2023 uno asume, se terminó, el ministro Marcel habló del pacto fiscal ya para enero en esta ocasión. ¿El gobierno tiene plazos más apremiantes antes, por ejemplo, incluso de otros procesos electorales que son los que vienen en el calendario de Chile? Bueno, tenemos ciertos proyectos que se van a tomar ciertas decisiones respecto a cuando se presente, que pueden empezar dentro de muy poco. Pero la reforma previsional ya está tramitándose. ¿Cuándo espera el gobierno ahora avanzar o dar un paso sustantivo en ese trámite de la reforma previsional? Con indicaciones en concreto. Por ejemplo. Sí, tenemos bastante avanzadas las indicaciones y estamos a la espera de ciertas conversaciones con actores que son relevantes para tomar ciertas decisiones respecto del itinerario específico. ¿En cuestión de días? Esto para facilitar un acuerdo, esto es bien importante, para facilitar un acuerdo. Claro, que al final tiene que lograrse en el Congreso con votos, de todos modos. Sí, porque finalmente aquí lo que se requiere es construir mayoría para aprobar esta reforma. Y los dos intentos previos fracasaron. Entonces, para construir esa mayoría, como le digo, hemos trabajado indicaciones, hemos trabajado propuestas y estamos haciendo consultas con el objeto de
contar con el respaldo necesario para la aprobación de esta eso ya vendría pronto entonces. Fiscal, ¿sí? El pacto fiscal, y creo que hay novedades pronto en lo que he señalado. Y respecto al pacto fiscal, el pacto fiscal comprende una serie de iniciativas. Una de ellas dice relación con los proyectos pro crecimiento y pro inversión. Hay uno que es muy relevante, que es relación con lo que se denomina permisiología, que es la serie de permisos que se requieren para llevar adelante en Chile un emprendimiento y que terminan postergando de manera absurda la realización de este emprendimiento, con un costo económico obviamente para quien lo impulsa. Y ese es un proyecto muy muy relevante que está trabajando el ministro Grau y que vamos a presentar pronto. Y adicionalmente se han planteado iniciativas vinculadas a la reducción y, si es posible, la eliminación de la evasión y de la elusión fiscal, así como aumentos tributarios que nos permitan contar con recursos para financiar necesidades sociales que además han sido explicitadas al momento de plantear el pacto fiscal, que son salud, el desafío que tenemos en materia de salud, particularmente la reducción de listas de espera, que se implica también la compra de prestaciones al sector privado, y hay que ver cómo se financia. Y en segundo lugar, el aumento de la PGU. Entendemos, ministro, que en esa enumeración que nos hacen lo relacionado con el pacto fiscal hay cosas más que apremiantes, más factibles de abordar antes, porque no se topan con el proyecto rechazado en marzo del año pasado de reforma tributaria. Entonces, hay cosas que irían aquí antes del receso legislativo, es decir, de aquí a enero, y otras, como estas últimas que nos mencionaba, que dicen relación con la recaudación, que irían después de marzo. Hay que distinguir, incluso entre la recaudación hay que distinguir. Pero, como usted ha señalado, algunas se van a presentar antes y otras se van a presentar cuando se cumple el año respecto a la votación de la Cámara. Ministro, en una línea, porque ya se nos fue el tiempo, pero no puedo no preguntarle por el tema ISAPRES, porque ahí ya es público y notorio y no desmentido que el equipo político que usted integra se metió a este tema. Ya no está solo en manos de Salud, ni la Superintendencia de Salud, ni de la ministra Aguilera solamente. Están ustedes también viendo esto. Se ha hablado hasta del segundo piso metido ahí para buscar también destrabar esta situación y buscar una solución para que no colapse el sistema privado y no quede la gente peor que lo que estaba, que sea el remedio peor que la enfermedad después de los fallos de la justicia. Esto es así. ¿Confirma que ustedes están tomando cartas en este asunto y que viene alguna propuesta que agilice y destrabe también esta materia? Bueno, todos los temas en el gobierno son abordados por el ministro o la ministra sectorial respectiva y obviamente los equipos, particularmente la CICPRES, colabora a la gestión o al trabajo que desarrolla el ministro o ministra respectiva. En el caso de salud tenemos fallos de la Corte Suprema, varios. En Chile los fallos se deben cumplir, nadie está por sobre la ley y nadie puede evadir cumplir una sentencia, más aún cuando esta ha sido dictada por el máximo tribunal de la República, que es la Corte Suprema. Lo que hemos planteado a través de la llamada ley corta de ISAPRES es generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo, y particularmente generar viabilidad de parte para estas instituciones. Y posteriormente se elaboró un informe por una comisión técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado, y algunas de las sugerencias de esa comisión técnica fueron incorporadas en indicaciones. ¿Qué tenemos para adelante? En primero, la ley corta, que tiene que ser aprobada el primer trimestre del próximo año, porque hubo una postergación respecto a la primera sentencia de la Corte Suprema, pero ya se cumpliría la necesidad del cumplimiento, y se ha adelantado una parte vinculada a que se incorporó, podríamos decir, en la ley de reajuste que se empieza a votar hoy día en la sala de la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que se apruebe, obviamente, esta parte específica en el marco de la ley de reajuste. No está fácil, hay que señalarlo con toda claridad, pero estamos haciendo un esfuerzo, y que se apruebe también la ley corta. Y además hemos planteado la necesidad de que haya un acuerdo que permita incorporar principios de seguridad social al sistema de ISAPRES, y que funcione como tal. Y en ese contexto hemos estado dialogando con los distintos actores y viendo cómo construimos la mayoría para poder sacar adelante esta agenda. Una agenda que además es imperiosa porque en caso contrario habría un enorme perjuicio para las personas. Y el foco central de las propuestas del gobierno son las personas. ¿Cómo se protege a las personas? En ese contexto se han hecho una serie de propuestas que
están en tramitación parlamentaria. Vamos a seguir con mucha atención la marcha de esta agenda que nos ha dibujado aquí, ministro Álvaro Elizalde, secretario general de la Presidencia. Muchas gracias por conversar hoy. Gracias, ministro. Gracias. Buen día. Que esté muy bien. Tengan una muy buena jornada. Lo mismo decimos.